La realeza y la gente con poder nunca dejó de utilizar la astrología, bebé. Que te quede eso grabado. Y entre más conoces, más te das cuenta que desconoces. Mitos, datos curiosos y verdades sobre la astrología. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Contando Lunas, el podcast. Si nunca me habías visto por aquí, mi nombre es Ana Paula. En todas mis redes me encuentras como Paula de Yarmi y estoy aprendiendo a editar, así que tenme paciencia, por eso se perdió esta parte del video. Pero continuemos. Me gustaría iniciar este capítulo con un poquito de background, con un poquito de contexto de cómo fue que su servidora se empezó a dedicar a la astrología. Cómo fue que llegamos hasta aquí el día de hoy, para intimar un poquito más, para que me conozcan, para que sepan con quién están tratando. En fin, digamos que todo comenzó desde que nací, quizás desde antes, porque vengo de un linaje de mujeres con una alta intuición, con una predisposición a temas relacionados con lo energético, lo místico, lo mágico, lo esotérico. Y para mí fue fácil acercarme a estos temas porque mi mamá tenía mucha apertura al respecto, pero recuerdo en específico tener una gran fascinación por los horóscopos de revista, que en los próximos datos que les voy a dar vamos a ver por qué son bullshit, pero aún así a mí me llamaban mucho la atención. Me encantaba leerlos, era lo único que me interesaba de las revistas, lo único que me interesaba de los periódicos, o sea, yo corría al súper, al Walmart, para abrir la revista Tú en la parte del horóscopo. Nunca entendía bien qué onda y siempre leía el horóscopo equivocado, ahora entiendo por qué, pero me gustaba, me encantaba. Entonces, desde que era niña me gustaba, se me hacía interesante, nunca pensé en estudiarlo, nunca fue parte como de mi proyecto de vida, hasta que mi rebeldía adolescente y mi búsqueda de información me llevó a, digamos, un despertar espiritual que desencadenó otra serie de cosas que me hicieron como muy consciente de mis habilidades intuitivas y por ende empecé a canalizar estas habilidades a través del tarot. Empecé a utilizar el tarot como herramienta de traducción energética y en el tarot hay mucha información astrológica que yo no entendía y que yo quería entender para poder utilizar el tarot pues en su como totalidad, ¿verdad? Porque sí, en el tarot hay mucha simbología astrológica y también las cartas del tarot tienen sus correspondencias astrológicas. Entonces, cuando yo me adentro al tarot, empiezo a abrir una caja de Pandora porque del tarot, y eso pasa mucho con el mundo místico, mágico, esotérico, New Age, si le quieres decir así, pasa que abres una cosa y te lleva a otra y a otra y a otra y a otra, porque todo está conectado, porque al final de cuentas así es, somos un todo y todo está conectado. Entonces, me adentro al tarot. El tarot tiene muchas referencias astrológicas que yo no entiendo, numerológicas también. Entonces empiezo a estudiar astrología y numerología de manera autodidacta, o sea, buscando videos en YouTube, buscando información en Google, comprando libros, me compro unos cursitos ahí de una, no me acuerdo cómo se llamaba, una escuelita británica online. Me meto a mis cursitos tanto de numerología como de astrología. El de numerología no lo acabé y el de astrología me fascinó, me encantó y fue ahí como que ahí dije, esto es lo que a mí me gusta, estos son mis meros moles. Ese fue el momento en el que yo puedo recordar y decir que algo en mí hizo clic y sabía que ese era mi camino, que yo me iba a dedicar a estas cosas. A veces lo dudo, pero después recuerdo ese momento y digo, no, sí, estamos donde debemos estar. Entonces, llega a mí este curso de astrología y llega a mí mucha información que desconocía de la astrología. Y empiezan a llegar también a mí libros y cosas por otros lados. O sea, es impresionante cómo funciona el universo, el algoritmo del universo. Cuando algo te interesa, te empieza a llegar más de eso, más de eso, más de eso. Entonces llegaban amigas, amigos que me regalaban libros, que me regalaban información al respecto. Me llegaban más videos, ¿no? Más creadoras, creadores de contenido al respecto. Entonces me fui empapando de mucha información y fui descubriendo muchas cosas que creo que no son como comúnmente platicadas u observadas sobre la astrología. Así que después de todo este preámbulo de como 5 minutos, vamos a empezar con los datos curiosos que aquí los tengo. Corre y se va con el primero, que es: la astrología no es una creencia. Este, más que un dato curioso, es un mito sobre la astrología, que la astrología es una creencia, y la realidad es que no.
La astrología no es una creencia, no es una cuestión ni dogmática ni religiosa. Me atrevería a decir que tampoco es una cuestión esotérica, pero sé que por ahí podremos diferir algunas y algunos con eso. El chiste es que la astrología no puede ser una creencia en sí misma porque es un cúmulo de cosas. La astrología es el estudio de muchísimos datos y también el estudio, digamos, de historia. O sea, la astrología involucra historia, involucra geografía, involucra matemática, geometría, involucra muchas cosas que no podemos decir que la astrología es una creencia. Es como si yo te dijera que la sopa de verduras es una creencia. O sea, para mí que tú me digas que no creo en los signos, porque eso fue algo que me empecé a topar, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar esto, me topaba mucha gente que era como, es que yo no creo en los signos, yo no creo en eso de los signos. Me encanta porque dicen esa frase, ¿no? Yo no creo en eso de los signos. ¿Cómo que en eso de los signos, bebé? ¿De qué me hablas? O sea, es que los signos no predican, ¿verdad? No son una religión, no son una filosofía de vida, no, es que la astrología no es nada de eso, no se puede creer en la astrología, se puede creer en una interpretación de ella, sí. Se puede creer en un horóscopo, sí o no. Se puede creer en un astrólogo que dice, en una predicción de un astrólogo que dice que va a pasar esto u otro, sí, también se puede o no creer en eso, pero en sí, creer o no creer en la astrología es como, pues no tiene ni pies ni cabeza esa idea. Es para mí una locura el pensar que la astrología es una creencia, incluso ponerle como esta connotación de dogma o de religión. La astrología es matemática, es datos, y si nos vamos a algo como muy abstracto, diría yo que es un cúmulo de datos y es el estudio de este cúmulo de datos, interpretación y análisis de patrones. De patrones que obviamente se observan con las estrellas fijas respecto a los planetas y respecto a nuestro punto de vista terrestre. Pero no nos vamos a meter en detalles de eso, simplemente me gustaría dejar aquí en claro que la astrología no es una creencia, no es algo en lo que tú tienes que creer. Los astros no están ahí diciéndote, por favor, cree en mí. La luna, o sea, ¿crees en el sol? Es como si yo te preguntara eso. El sol ahí está, te está dando luz en este momento. Aquí tengo yo luz natural que viene del sol. Me guste o no, el sol ahí está. Crea o no crea que el sol es una esfera caliente, es otra cosa. Crea o no crea que la Tierra es plana o redonda, es otra cosa. Pero el sol ahí está. Así es la astrología. O sea, no tienes que creer en nada. Simplemente ahí está. Es. Punto y se acabó. Y creo que eso también a veces le quita un poquito como la parte mágica, mística que a uno le gustaría. Y por eso digo que la astrología está como muy sola, muy solitaria en el mundo esotérico y espiritual, porque mucho de lo místico, de lo mágico y lo esotérico empuja la astrología, porque es como, no, tú no cabes aquí porque eres un cúmulo de datos y eres análisis y eres geometría y eres matemática y eres cálculo, y la astrología tampoco cabe en la ciencia porque al final pues no cumple con el método científico y no tiene el rigor de una ciencia, pero ahí está, existe en un limbo entre ser y no ser, como yo. Es poético, es poético. La astrología es bastante poética, creo yo. Dato número 2, el horóscopo que conocemos, el horóscopo de revista, fue una creación del marketing básicamente, y sí son bullshit, pero vamos a ahondar en el tema. Gracias a un astrólogo de 1930 de nombre William, no sé qué, te lo voy a poner por aquí, pero William algo, no me acuerdo su nombre completo. Este carnal decidió publicar en el Sunday Express un horóscopo que le había hecho a la princesa Margaret de aquel tiempo, ¿verdad? A la realeza británica, que es dato interdato, ¿ok? Paréntesis para dar otro dato. La realeza y la gente con poder nunca dejó de utilizar la astrología, bebé. Que te quede eso grabado, que te quede el dato, que te quede el dato. Tú sabrás si crees o no en eso de los signos. Ok, este astrólogo William publica en el Sunday Express, o sea, en un periódico que todo el mundo leía,
el horóscopo que le hizo a la princesa Margaret. Y todo el mundo fue como, wow, qué padre. Yo también quiero, ¿verdad? Porque todo lo que tiene la gente rica, la gente con poder, la gente que es una celebridad, pues las masas y la otra bandita lo quiere tener. Entonces, obviamente, pues la gente empezó a pedir esto al periódico, que haga más horóscopos, por favor, que nos haga uno a nosotros, yo también quiero uno. ¿Qué hace el periódico? A ver, mijo, usted quería hacerse famoso, pues ya es famoso, mi querido William, ¿ahora qué va a hacer? Porque la gente está pidiendo más y la gente quiere su horóscopo para ellos. Entonces lo que él empezó a hacer fue crear horóscopos, digamos, individuales, por así decirlo, pero basados en la semana del cumpleaños, que digamos es un poquito más realista el hacer eso. Entonces cada semana él publicaba una columna de si cumples años esta semana, esto es lo que significa, ¿no? Si esta semana es tu cumpleaños, esta es la predicción para ti. Obviamente, pues eran cosas más generales porque como todo en esta vida es personalizado, es para cada quien, o sea, tú no vas a ir a una consulta del doctor y el doctor te va a decir, ay, bueno, para todos los que sientan dolor de cabeza, para todos aplica lo mismo, todos tienen esta enfermedad. No, obviamente, pues a cada caso particular es distinto. Alguien tendrá una deficiencia de algún mineral, alguien tendrá alguna enfermedad, alguien tendrá nada más deshidratación quizás, alguien tendrá, no sé, nada más estrés. Pueden ser distintas cosas. Lo mismo con la astrología. Obviamente un horóscopo para mucha gente pues tenía que verse ambiguo, ¿verdad? Tenía que verse así generalizado y por eso se empezó a popularizar esta onda de generalizar la predicción, cuando la predicción astrológica puede ser extremadamente precisa. Ahora, no solo eso sucedió, ¿verdad? También después llega este carnal que ese sí nunca se me va a olvidar su nombre porque por culpa de él ya no creen en nosotros los astrólogos y por culpa de ustedes, ¿verdad? Astrólogos que buscaban hacerse famosos a través del periódico, no los culpo, hoy estamos en TikTok haciendo lo mismo. Este carnal R.H. Naylor viene, ¿no?, a querer modificar esta onda de los horóscopos de la semana del cumpleaños, porque pues obviamente la gente quiere saber su horóscopo todos los días, la gente quiere saber su horóscopo todas las semanas, todos los meses. Entonces, este astrólogo nada menso, la verdad, le giraba la piedra. Dijo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer un horóscopo basado en el signo solar, porque es el único signo que la gente puede conocer simplemente por su fecha. ¿Por qué? Porque obviamente para conocer en dónde estaba Venus, en dónde estaba la Luna, en dónde estaba Mercurio, pues debíamos de haber tenido las efemérides y calendario de Mercurio, calendario lunar, calendario de Venus. Deberíamos haber tenido esas efemérides para conocer esas posiciones. La única posición por el calendario que tenemos, que es solar, que podemos conocer sin tener efemérides, sin tener una carta natal a la mano, sin tener las herramientas que tenemos hoy en día, gracias a internet, pues era con la fecha de cumpleaños y era el día de cumpleaños y el calendario solar, ¿no? Entonces era como, ok, si naciste del 20 de marzo al 20 de abril, eres Aries, pues está bien fácil. Toda la gente puede identificar qué día nació, puede identificar su signo solar. Y gracias a eso se popularizó la idea de que somos un signo, o que, ¿cuál es tu signo, no? La pregunta, ¿cuál es tu signo? No, mito, no eres un signo, no eres un signo, eres 12 signos. Y eres una danza entre esos 12 signos. Y la realidad es que el horóscopo no es acertado cuando lo vemos desde el punto de vista solar. Es un poquito más acertado cuando hablamos del ascendente. Y hoy en día la mayoría de los astrólogos y astrólogas, me incluyo, que hacemos horóscopos o pequeñas predicciones para el colectivo, para nuestras clientas, nuestros clientes que nos ven de manera masiva, lo hacemos basándonos en los ascendentes y no en el signo solar, porque sí es más accurate hacerlo con el ascendente, es más acertado. Dato número 3. ¿Existe un 13º signo? La astrología realmente está basada en las estrellas. Siéntate porque esto se va a poner intenso, bebé, ¿ok? Aquí tengo mis notas porque si no se me va a olvidar. A ver, ¿qué onda con esto de que existen 13 signos? Eso fue algo que a mí me acongojó mucho tiempo, que yo decía, a ver, ¿qué está pasando? Y obviamente como buena obsesiva que soy, me metí a investigar esto a profundidad.
Y aprendí que hay una gran diferencia entre la astrología tropical, que es la que utilizamos aquí ahorita en este video tú y yo, y la mayoría de astrólogos que conoces y consumes en el internet utilizan astrología tropical. Hay una gran diferencia entre la astrología tropical y la astrología sideral. De entrada hay muchos tipos de astrologías y hay otros zodiacos, ¿ok? El zodiaco es una palabra que significa rueda de animales. El zodiaco que utilizamos nosotros, el de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ese zodiaco es un zodiaco que los griegos toman de los babilonios y algunas cosas también del horóscopo egipcio y lo perfeccionan, perdón, del zodiaco egipcio y lo perfeccionan, lo modifican y lo hacen como lo conocemos hoy en día. Los griegos, cuando diseñan el zodiaco, dividen el cielo en 12 partes iguales. El círculo tiene 360 grados, ellos toman el cielo como un círculo y dividen estos 360 grados en 12 partes iguales, que serían 30 grados por parte. A cada parte le asignan un signo. A cada parte le asignan un signo que se relaciona con una constelación. Pero eso no quiere decir necesariamente que ese planeta, ese astro en ese momento esté en la constelación. A nivel sideral, o sea, la astrología sideral, que esa astrología sí se basa en específico en las posiciones de los astros, a nivel observación científico y astrología sideral, los planetas no pasan solamente por los 12 signos o por las 12 constelaciones de los 12 signos del zodiaco, también pasan por otras constelaciones. De hecho, hay más constelaciones que solo Ofiuco en esta rueda, ¿verdad? O sea, si tú agarras una de esas aplicaciones de Skyscanner y ves el cielo, pues hay muchas constelaciones y creo que esto es algo que mucha gente no sabe y no entiende, o sea, que la astrología tropical no está basada en la posición exacta de las constelaciones y los astros, está basada en las estaciones, en los trópicos, en cálculos matemáticos, en el punto vernal. Ya si quieren luego les explico en un video muy detalladamente la diferencia entre astrología tropical y sideral, pero sí, la astrología tropical no está basada en la posición exacta de los astros. Y si tú ahorita, por ejemplo, me dices, bueno, o sea, en astrología tropical Júpiter está entrando a Leo, eso es lo que está ahorita por pasar, ¿no? ¿Ok? Júpiter va a entrar a Leo. En astrología sideral, o si tú agarras y ves realmente dónde está Júpiter, vas a ver como que está en Cáncer. En la astrología sideral, Júpiter está entrando en Cáncer, pero en la astrología tropical, que es la astrología que utilizamos todos y que consumimos aquí, realmente Júpiter está entrando a Leo, pero así técnicamente y de manera observable, Júpiter en realidad está pasando por Cáncer. Así es. Lo dije, lo teníamos que decir, se dijo y pues así es. Hay muchos astrólogos y astrólogas que se dedican a la astrología sideral y es algo que he considerado y es algo que me he cuestionado de si tengo ganas de dedicarme un poquito más hacia ese lado y revisar como las diferencias a profundidad. Lo he estudiado, pero tampoco me he involucrado tanto con la astrología sideral. En general, a mí la astrología tropical me ha servido muchísimo y se me ha hecho también como muy acertada cuando realmente la estudias y la aprendes, pero pues te dejo aquí la ventana, la puerta abierta para que empieces también a hacer tus propias investigaciones y que encuentres respuestas, quizás, o más preguntas, porque eso pasa, siempre pasa. Entre más respuestas crees que vas encontrando, más preguntas te vas haciendo y entre más conoces, más te das cuenta que desconoces. Yo solo sé que no sé nada y con eso me despido. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya gustado este capítulo, este podcast, este episodio. Voy a estar viniendo con uno cada semana, cada jueves. Aquí nos vemos. Déjame en los comentarios qué te gustaría saber, qué cosas te gustaría aprender, qué temas te interesan. Si te gustó, compártelo, guárdalo, interactúa conmigo. Gracias por estar aquí, gracias por permanecer. Te mando un beso, un abrazo. Nos vemos pronto. Bye, bye.